No, pues cuando ya hagan la... Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de las distribuciones de probabilidades para nuestra materia de estadística inferencial. Nuestro grupo está conformado por Diana Marcela Enríquez, Diana Isabel Jaimes Botello, María Fernanda Naranjo Uceda y quien les habla, Dayana Lisset Millán. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las distribuciones de probabilidades. Dando una breve introducción, en la actualidad la estadística inferencial pues juega un rol muy importante dentro de la administración al momento de tomar decisiones. Esta área y estos cálculos matemáticos son importantes en el uso de nuestra profesión, ya que nos permite realizar predicciones, estimaciones e inferencias que nos ayuden a elegir una mejor opción al beneficio que deseamos obtener según las necesidades de la empresa. Es por esto que los directivos, cuando manejan estas distribuciones de probabilidades y estos cálculos matemáticos, pueden crear escenarios a futuro y pueden tomar decisiones basadas en números reales y no en corazonadas. Entonces, por esa parte es muy importante dentro del área de la administración. Bueno, para empezar, vamos a hablar de la distribución de probabilidad T-Student. Entonces, la probabilidad de la t-student nos permite estimar el valor de la media poblacional de una variable aleatoria que sigue una distribución normal cuando el parámetro se extrae de una muestra pequeña y se desconoce la varianza poblacional. En la diapositiva podemos apreciar la fórmula de la t-student, en donde en el numerador se representa la diferencia a probar y en el denominador la desviación estándar de la diferencia llamada también error estándar. En la fórmula T representa el valor estadístico que estamos buscando. X es el promedio de la variable analizada de la muestra y mu es el promedio poblacional de la variable a estudiar. En el denominador encontramos a S como el representativo de la desviación estándar de la muestra y a N en el tamaño de esta. Bueno, en la gráfica que podemos apreciar encontramos la distribución normal y la t-student y podemos ver la diferencia. Entonces, pues la t-student es una de las más utilizadas en la inferencia estadística asociada a muestras pequeñas, de forma que es la que se suele utilizar para el contraste de una media muestral con la poblacional y en la comparación de dos medias. Su forma, como hemos dicho, es similar a la distribución normal, centrada en cero, acampanada y simétrica, aunque la t-student presenta unas colas más pesadas que la curva de Gauss. Entonces, pues esto implica una mayor dispersión de los datos, lo que motiva que las estimaciones sean menos precisas y los intervalos de confianza sean más amplios que los que se obtendrían aplicando una distribución normal. Bueno, la distribución T se utiliza cuando queremos estimar la medida de una población normalmente distribuida a partir de una muestra pequeña. El tamaño de la muestra es inferior a 30 elementos. Entonces, a partir de 30 observaciones, la distribución T, como se parece mucho a la distribución normal, entonces pues utilizaríamos la distribución normal. Y también utilizamos la t-student cuando no se conoce la desviación típica o estándar de una población y tiene que ser estimada a partir de las observaciones de la muestra. Distribución de probabilidades de Poisson. La distribución de Poisson fue creada por el matemático y filósofo francés del siglo XVII, Siméon Denis Poisson. Es una distribución de probabilidad discreta en la que solo es necesario conocer los eventos y cuál es su frecuencia y media de ocurrencia para poder conocer la probabilidad de que ocurra. Una distribución es discreta cuando se toman un número de valor finito. Las aplicaciones de esas distribuciones se usan en todas las áreas de la vida, siendo especialmente útiles en el sector empresarial para poder hacer predicciones sobre el riesgo de las operaciones. La fórmula de la distribución de Poisson es la probabilidad, Px es la probabilidad de X acierto. X es el número de ocurrencias de un evento durante un intervalo determinado, ya sea el tiempo o espacio. Mu es el valor esperado de X ocurrencias mayor que cero. Logaritmo natural es aproximadamente igual a 2,7118. Para utilizar la distribución de Poisson debe cumplirse ciertos requisitos. Estos son la probabilidad de éxito, mu no cambia dentro del intervalo, no pueden haber éxitos simultáneos dentro del intervalo. Y por último, que la probabilidad de un éxito entre intervalos es independiente, el mismo supuesto de la distribución binomial.
Requisitos de la distribución de Poisson. La variable discreta X es el número de ocurrencias de un evento durante un intervalo determinado de tiempo, espacio, etc. Las ocurrencias deben ser aleatorias y no contienen ningún factor que favorezca una ocurrencia en favor de otras. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo que las emplee. Una propiedad importante de la distribución de Poisson es que la suma de n variables de Poisson independientes tendrán como resultado también una variable de Poisson, siendo su parámetro la suma del valor de los parámetros originales. Ejemplos de la aplicación en la vida real de la distribución de Poisson. El contador de Geiger es un instrumento para medir la radiactividad de un objetivo o zona. Se utiliza la distribución de Poisson para calcular el comportamiento estadístico de la radiación y así poder establecer su nivel. Operaciones bursátiles. El mundo de los mercados y la bolsa se utiliza en la distribución de Poisson para calcular el riesgo de las operaciones en los tiempos de espera entre transacciones financieras. Contador de personas. Los contadores de personas que habitualmente se utilizan en el comercio para saber el número de personas que entran en su establecimiento durante un periodo de tiempo. Número de clientes en la última hora, por ejemplo. Y otras aplicaciones. Otros ejemplos de uso de esta aplicación son el cálculo de las llamadas de teléfono que se reciben en un día en una central, hallar el número de bacterias que hay en un volumen determinado del agua, el número de peticiones del servicio diarias de un servicio web, establecer el riesgo de crédito en una operación de financiamiento y calcular una cantidad de estrellas en el determinado volumen de espacio o el número de accidentes por año registrados por una compañía de seguros. Yo les hablaré de la distribución de probabilidad chi cuadrado. Esa es una distribución de probabilidad cuyo símbolo es x al cuadrado, también conocida como distribución de Pearson, siendo esta distribución la suma del cuadrado de variables con distribución normal que representa. Distribución chi cuadrados con k grados de libertad. Esta distribución se usa en inferencia estadística, se usa en el contraste de hipótesis y en intervalos de confianza. Características de distribución chi cuadrado. Una de las propiedades más importantes de la distribución chi cuadrado son la media de una distribución chi cuadrado es igual a los grados de libertad. La varianza de una distribución chi cuadrado es equivalente al doble de los grados de libertad de la distribución. La moda de una distribución chi cuadrado es 2 unidades menos que sus grados de libertad, siempre y cuando la distribución tenga más de un grado de libertad. La función de densidad de la distribución chi cuadrado es nula si x es igual a 0, no obstante para valores de x mayores que 0. La función de densidad de una distribución chi cuadrado se define mediante la siguiente fórmula. La función de distribución acumulada de la distribución chi cuadrada está regida por la siguiente fórmula. El coeficiente de asimetría de la distribución chi cuadrada es la raíz cuadrada del coeficiente de 8 entre el número de grados de libertad de la distribución. La kurtosis de la distribución se calcula mediante la siguiente expresión. C es igual a 3 más 12 sobre K. Y como consecuencia, el teorema del límite central de la distribución chi cuadrado puede aproximarse por una distribución normal si K es suficientemente grande. Aplicaciones de la distribución de probabilidad de chi cuadrada. La distribución chi cuadrada tiene muchas aplicaciones diferentes en estadística. De hecho, hasta la prueba de chi cuadrado que sirve para comprobar la independencia entre variables y la bondad de ajuste a una distribución teórica. Por ejemplo, se puede usar la prueba de chi cuadrado para determinar si los datos de una muestra se ajustan a una distribución de Poisson. En el análisis de una regresión lineal, la chi cuadrado también se utiliza para estimar la medida de una población normalmente distribuida y para estimar la pendiente de la recta del estudio de la regresión lineal. Por último,
La distribución chi cuadrado también participa en el análisis de varianza debido a su relación con la distribución f de École. Un ejemplo.